Capítulo 8. Los norteamericanos del Matadero tuvieron una visita muy interesante 2 días antes de que Dresde fuese destruida. Se trataba de Howard W. Campbell, hijo, un estadounidense que se había hecho nazi. Campbell era quien había escrito la monografía sobre el desastrado comportamiento de los prisioneros de guerra norteamericanos. Ahora no estaba investigando a los prisioneros, había ido al Matadero a reclutar hombres para una unidad militar alemana llamada Cuerpo de Estadounidenses Libres. Campbell era el inventor y jefe de la unidad, que en teoría combatiría solo en el frente ruso. Campbell era un hombre de aspecto vulgar, pero vestía un extravagante uniforme diseñado por él mismo. Llevaba un enorme sombrero blanco y botas negras de vaquero decoradas con esvásticas y estrellas. Iba enfundado en unas mallas azules de cuerpo entero con barras amarillas que iban de las axilas a los tobillos. La insignia del hombro era una silueta con perfil de Abraham Lincoln sobre un fondo verde pálido. Tenía un brazalete muy ancho de color rojo, con una esvástica azul en un círculo blanco. Estaba explicando el significado de ese brazalete en las posilgas del bloque de cemento. Billy Pilgrim tenía mucha acidez, porque se había pasado el día robando cucharadas de sirope de malta. La acidez hacía que los ojos le lagrimaran, por lo que su imagen de Campbell estaba distorsionada por unas temblorosas lentes de agua salada. El azul es por el cielo norteamericano, estaba diciendo Campbell. El blanco es por la raza que colonizó el continente, desecó los pantanos, despejó los árboles y construyó los puentes y los caminos. El rojo es por la sangre de los patriotas estadounidenses que se vertió de tan buen grado en épocas pasadas. El público de Campbell estaba adormilado. Habían trabajado de firme en la fábrica de sirope y luego habían desfilado un largo camino de vuelta a casa con aquel frío. Eran flacos y tenían los ojos hundidos. Empezaban a salirles llagas en la piel, igual que en la boca, la garganta y los intestinos. El sirope de malta que robaban en la fábrica contenía solo una parte de las vitaminas y minerales que necesitaba todo terrícola. Campbell ofreció comida a los norteamericanos, filetes, puré de patatas, salsa de carne y empanadas si se alistaban en el cuerpo de estadounidenses libres. Una vez derrotados los rusos, prosiguió, se os repatriará a través de Suiza. No hubo respuesta. Antes o después tendréis que combatir a los comunistas, dijo Campbell. ¿Por qué no empezar ya? Y entonces resultó que después de todo, Campbell no iba a quedar sin respuesta. El pobre Derby, el malherido profesor de instituto, se puso con dificultad en pie, para lo que iba a ser con toda probabilidad el momento más noble de su existencia. Apenas hay personajes en esta historia, y casi no hay enfrentamientos dramáticos, porque la mayoría de las personas que aparecen en ellas están enfermas, y son los juguetes indiferentes de fuerzas inmensas. Al fin y al cabo, uno de los efectos principales de la guerra es que la gente pierde las ganas de ser un personaje, pero ahora el pobre Derby actuó como un personaje. Su postura era la de un púgil groggy. Tenía la cabeza baja, los puños adelantados, esperando información y un plan de batalla. Derby alzó la cabeza y llamó serpiente a Campbell. Se corrigió, dijo que las serpientes no podían evitar ser serpientes, y que Campbell, que podía evitar ser lo que era algo mucho más rastrero que una serpiente o una rata, o incluso una garrapata llena de sangre. Campbell sonrió. Derby habló en tono conmovedor de la forma de gobierno estadounidense que ofrecía libertad, justicia, oportunidades y juego limpio para todos. Dijo que no había un solo hombre allí que no estuviese dispuesto a morir por esos ideales. Habló de la hermandad entre los pueblos rusos y estadounidenses, y de cómo esas dos naciones iban a aplastar la enfermedad del nazismo, que quería infectar el mundo entero. Las sirenas que avisaban de los ataques aéreos en Dresde aullaron quejosas. Los norteamericanos, Campbell y sus guardias, se refugiaron en la resonante cámara frigorífica que había tallada en la roca viva debajo del matadero. Había una escalera de hierro, con puertas de hierro arriba y abajo. Dentro de la cámara frigorífica había unas cuantas vacas, ovejas, cerdos, caballos, colgando de ganchos de hierro. Es lo que hay. La cámara frigorífica tenía ganchos vacíos para miles más. Se mantenía fría de forma natural, no tenía refrigeración, estaba iluminada con velas. La cámara estaba enjalbegada y olía a ácido carbólico. Había unos bancos a lo largo de la pared. Los norteamericanos se sentaron en ellos después de quitar los copos de cal. Howard W. Campbell, hijo, se quedó en pie, igual que los guardias. Habló con los guardias en un excelente alemán. Había escrito muchas obras de teatro populares y poemas en alemán, y se había casado con una famosa actriz alemana llamada Resi Nord. Ahora estaba muerta. La habían matado mientras entretenía a las tropas en la península de Crimea.
Es lo que hay. Esa noche no ocurrió nada. La noche en la que morirían 130.000 personas en Dresde era la siguiente. Es lo que hay. Billy se quedó adormilado en la cámara frigorífica. Se encontró inmerso de nuevo, palabra por palabra, gesto por gesto, en la discusión con su hija con la que empezó este relato. Papá, dijo, ¿qué vamos a hacer contigo? Y así sucesivamente. ¿Sabes a quién me gustaría matar? Preguntó. ¿A quién te gustaría matar? Preguntó Billy. A ese tal Kilgore Trout. Kilgore Trout era y es un escritor de ciencia ficción, claro. Billy no solo había leído docenas de libros de Trout, también se había hecho amigo de Trout, hasta donde eso es posible, pues Trout era un hombre amargado. Trout vive en un sótano alquilado en Ilium, a unos 3 kilómetros de la bonita Casa Blanca de Billy. Ni él sabe cuántas novelas ha escrito, puede que 75, y con ninguna ha ganado dinero, así que se las arregla para ir tirando como encargado de reparto de la Ilium Gazette. Dirige a los repartidores, amenaza e intimida a unos críos. Billy lo conoció en 1964. Iba con su Cadillac por un callejón de Ilium y encontró el paso bloqueado por docenas de chicos en bicicleta. Era un meeting. A los chicos los estaba arengando un hombre barbudo, un tipo cobarde y peligroso, que era evidente que sabía muy bien lo que hacía. En ese entonces, Truth tenía 62 años. Estaba diciéndoles a aquellos críos que movieran el culo y convencieran a sus clientes de que contrataran también una suscripción a la edición dominical. Dijo que quien vendiera más suscripciones dominicales en los 2 meses siguientes conseguiría un viaje gratis de una semana con todos los gastos pagados para ir con sus padres al puñetero Martha's Vineyard. Y así sucesivamente. Uno de los vendedores, en realidad una vendedora, está electrizada. El rostro paranoide de Truth le resultó tremendamente familiar a Billy, que lo había visto en la contraportada de tantos libros. Pero al toparse con ese rostro de pronto en una calle de su ciudad, Billy no cayó en por qué le resultaba tan familiar. Billy pensó que tal vez hubiese conocido a ese mesías chiflado en Dresde. Lo cierto es que Truth parecía un prisionero de guerra. Y entonces la vendedora de periódicos levantó la mano. Señor Truth, le dijo, si gano, ¿puedo llevar también a mi hermana? Pues claro que no, respondió Kilgore Truth. ¿Es que crees que el dinero crece en los árboles? Truth, dicho sea de paso, había escrito un libro sobre un árbol de dinero. Tenía billetes de $20 en lugar de hojas. Las flores eran bonos del gobierno, las frutas diamantes. Atraía a los seres humanos, que se mataban unos a otros alrededor de sus raíces, que eran un buen fertilizante. Es lo que hay. Billy Pilgrim aparcó su Cadillac en el callejón y esperó que terminara el meeting. Cuando el meeting se disolvió, quedó un chico con el que Truth tenía que vérselas. El chico quería dejar el trabajo porque era muy cansado, y eran muchas horas y la paga muy escasa. Truth estaba preocupado, porque el chico dejaba del trabajo de verdad. Truth tendría que hacer la ruta él mismo hasta que pudiera encontrar otro tonto. ¿Qué eres tú?, preguntó Truth con desprecio al chico. ¿Una maravilla sin tripas? Ese también era el título de un libro de Truth, La maravilla sin tripas. Trataba de un robot al que le olía el aliento, y que se hacía popular cuando se curaba su halitosis. Pero lo que hacía que la historia fuese más notable, teniendo en cuenta que se escribió en 1932, era que predecía el uso generalizado de la gasolina gelificada en llamas sobre los seres humanos. Esa se lanzaba desde los aviones, los robots eran los encargados de lanzarla. No tenían conciencia ni circuitos que les permitieran imaginar lo que les ocurría a las personas en tierra. El jefe de los robots de Truth parecía un ser humano, y hablaba y bailaba y demás. También salía con chicas, y nadie le reprochaba que lanzara la gasolina gelificada sobre la gente, pero su halitosis les parecía imperdonable. Pero luego se curaba, y la raza humana le daba la bienvenida. Truth perdió la discusión con el chico que quería dejar el trabajo. Le habló al chico de los millonarios que habían repartido periódicos de niños, y el muchacho respondió, sí, pero apuesto a que lo dejaron al cabo de una semana. Es una auténtica jodienda. Y el chico dejó el paquete de periódicos a los pies de Truth con las direcciones de los clientes. Truth tenía que repartir él mismo los periódicos. No tenía coche, ni siquiera tenía bicicleta, y los perros le daban un miedo de muerte. En algún lugar ladró un perrazo. Cuando Truth se echó lúgubre la bolsa al hombro, Billy Pilgrim se le acercó. ¿Señor Truth? ¿Sí? ¿Es usted Kilgore Truth? ¿Sí?
Truth supuso que Billy tenía alguna queja sobre el reparto de periódicos. No se consideraba un escritor por la sencilla razón de que el mundo nunca le había dejado pensar en sí mismo como tal. ¿El escritor? Preguntó Billy. ¿El qué? Billy pensó que se había confundido. Hay un escritor que se llama Kilgore Truth. ¿Ah, sí? Truth pareció obtuso y confundido. ¿Nunca ha oído hablar de él? Truth negó con la cabeza. Nadie ha oído hablar de él. Billy ayudó a Truth a repartir sus periódicos y lo llevó de casa en casa en el Cadillac. Billy se hizo responsable de todo, de encontrar las casas y de ir tachándolas. Truth estaba anonadado. Nunca había conocido a un admirador, y Billy era un admirador ávido. Truth le contó que nunca había visto un libro suyo anunciado, reseñado o en venta. Todos estos años, dijo, me los he pasado abriendo la ventana y cortejando al mundo. Debe de haber recibido cartas, dijo Billy. Yo estuve tentado de escribirle muchas veces. Truth alzó un único dedo. Una. ¿Era entusiasta? Era demencial. La remitente decía que yo debería ser presidente del mundo. Resultó que quien había escrito la carta era Elliot Rosewater, el amigo de Billy, en el hospital de veteranos cerca de Lake Placid. Billy le habló a Truth de Rosewater. Dios mío, yo pensaba que debía tener 14 años, dijo Truth. Es un hombre adulto, fue capitán en la guerra. Escribe con un crío de 14 años, insistió Kilgore Truth. Billy invitó a Truth a la fiesta de su 18º aniversario de boda, que era al cabo de solo 2 días. Ahora estaba celebrándose la fiesta. Truth estaba en el comedor de Billy, engullendo canapés. Estaba hablándole con la boca llena de queso Filadelfia y huevas de salmón a la mujer de un optometrista. Todos los invitados a la fiesta tenían algo que ver con la optometría, menos Truth. Yo era el único que no llevaba gafas. Estaba causando una gran sensación. Todos estaban encantados de que hubiese un auténtico autor en la fiesta, aunque nunca hubiesen leído sus libros. Truth estaba hablando con Maggie White, que había renunciado a ser ayudante de un dentista para convertirse en ama de casa y casarse con un optometrista. Era muy guapa. El último libro que había leído era Ivanhoe. Billy Pilgrim se quedó allí cerca escuchando. Estaba palpando una cosa que llevaba en el bolsillo. Era un regalo que estaba a punto de darle a su mujer, una cajita de satén blanco en la que había un anillo de cóctel con un zafiro estrella. El anillo valía $800. La adulación de la que estaba siendo objeto Truth, por inconsciente y letrada que fuese, le afectó como la marihuana. Se sentía feliz, bullicioso e impúdico. Me temo que no leo todo lo que debería, dijo Maggie. Todos tememos alguna cosa, respondió Truth. A mí me dan miedo el cáncer, las ratas y los Dobermans. Debería saberlo, pero lo ignoro, así que tengo que preguntárselo, dijo Maggie. ¿Cuál es su libro más famoso? Trataba del funeral de un gran chef francés. Suena interesante. Acuden todos los más grandes chefs del mundo, en una ceremonia preciosa. Truth se lo estaba inventando sobre la marcha. Justo antes de cerrar el ataúd, los asistentes echan un poco de perejil y pimentón sobre el difunto. Es lo que hay. ¿Eso ocurrió de verdad?, preguntó Maggie White. Era una persona bastante obtusa, pero una auténtica invitación a ser bebés. Los hombres la miraban y enseguida sentían el deseo de llenarla de bebés. Hasta ese momento no había tenido ninguno. Utilizaba anticonceptivos. Pues claro que sí, respondió Truth. Si escribiste sobre algo que no hubiese ocurrido en realidad, o intentara venderlo, podría ir a la cárcel. Sería un fraude. Maggie le creyó. Nunca lo había pensado. Piénselo ahora. Es como la publicidad, hay que decir la verdad o puedes tener problemas. Exacto, se rige por las mismas leyes. ¿Cree usted que podría sacarnos en un libro? Pongo en mis libros todo lo que se me ocurre. Supongo que más me vale tener cuidado con lo que digo. Eso es, y no soy el único que está escuchando. Dios también escucha, y el día del juicio repasará todo lo que usted ha dicho y hecho. Si resulta que son cosas malas en lugar de buenas, peor para usted, porque arderá eternamente. El dolor no cesa nunca. La pobre Maggie se puso blanca como la pared. También creyó eso y quedó petrificada. Kilgore Truth se rió a carcajadas. Una hueva de salmón salió volando de su boca y aterrizó en el escote de Maggie. Entonces, un optometrista les pidió silencio. Propuso un brindis por Billy y Valencia, cuyo aniversario estaban celebrando. De acuerdo con lo previsto, el cuarteto de barbería, integrado por los optometristas, los Cox, cantó mientras la gente bebía, y Billy y Valencia se abrazaban radiantes. A todos les brillaban los ojos. La canción era Mi vieja pandilla. Ay, decía la canción, daría el mundo entero por ver mi vieja pandilla.
y así sucesivamente. Un poco después decía: así que adiós, chicos y chicas, adiós para siempre a las antiguas novias y los viejos amigos, que Dios los bendiga. Y así sucesivamente. De pronto, a Billy Pilgrim le irritaron la canción y la ocasión. Nunca había tenido una vieja pandilla, ni antiguas novias, ni viejos amigos, pero de todas maneras echó de menos a una. Mientras el cuarteto hacía lentos y agónicos experimentos con los acordes, acordes intencionadamente amargos, luego aún más amargos, intolerablemente amargos, y por fin uno que era asfixiantemente dulce, y otra vez unos cuantos amargos. Billy tuvo una intensa respuesta psicosomática a los acordes cambiantes. Notó un sabor de limonada en la boca y su rostro se volvió grotesco, como si en realidad estuvieran descoyuntándolo en la máquina de tortura llamada potro. Tenía un aspecto tan peculiar que varias personas lo comentaron solicitas al acabar la canción. Pensaron que podía estar sufriendo un ataque cardíaco, y Billy pareció confirmarlo buscando una silla y sentándose macrado. Se hizo el silencio. «Dios mío», explicó Valencia, inclinándose hacia él. «Billy, ¿estás bien?» «Sí, tienes muy mal aspecto». «De verdad, estoy bien». Y lo estaba, aunque no entendía por qué la canción le había afectado de un modo tan grotesco. Durante muchos años había dado por supuesto que no tenía secretos para sí mismo. Ahí tenía la prueba de que guardaba un gran secreto en su interior, y no podía imaginar de qué se trataba. La gente se fue alejando al ver el color que volvía a las mejillas de Billy, y al verlo sonreír, Valencia se quedó con él. También Kilgore Trout, que se había mantenido al margen, pero se acercó interesado y astuto. «Ha sido como si hubieses visto un fantasma», dijo Valencia. «No», respondió Billy. «No había visto más que lo que tenía delante, la cara de los 4 cantantes, esos 4 hombres corrientes, de ojos bovinos, inconscientes y angustiados, mientras pasaban de la dulzura a la amargura para volver otra vez a la dulzura». «¿Puedo hacer una conjetura?», dijo Kilgore Trout. «Se ha asomado a una ventana temporal». «¿A qué?», preguntó Valencia. «¿Ha visto de pronto el pasado o el futuro? ¿Tengo razón?» «No», respondió Billy Pilgrim. Se levantó, se metió una mano en el bolsillo, encontró la caja con el anillo, sacó la caja y se la dio con aire ausente a Valencia. Había pensado dársela al final de la canción, cuando todos estuviesen mirando. El único que estaba mirando era Kilgore Trout. «¿Para mí?», dijo Valencia. «Sí». «Dios mío», exclamó. Luego lo repitió más alto, para que los demás lo oyeran. Se arremolinaron a su alrededor, y ella lo abrió, y estuvo a punto de gritar cuando vio el zafiro con la estrella. «Dios mío», exclamó. Le dio un beso muy fuerte a Billy. Luego dijo: «Gracias, gracias, gracias». Se habló mucho de la joya tan maravillosa que le había regalado Billy a Valencia después de todos aquellos años. «Dios mío», dijo Maggie White, «pero si ya tiene el diamante más grande que he visto fuera de una película». Se refería al diamante que había traído Billy de la guerra. La prótesis dental que encontró dentro del abrigo diminuto del empresario teatral, dicho sea de paso, estaba en la caja donde guardaba los gemelos, en un cajón de su guardarropa. Billy tenía una maravillosa colección de gemelos de camisa. La familia tenía la costumbre de regalarle unos gemelos el Día del Padre. En ese momento llevaba unos gemelos del Día del Padre. Había costado más de $100. Estaban hechos con monedas romanas antiguas. Tenía un par de gemelos en el piso de arriba, que eran pequeñas ruedas de ruleta que giraban de verdad. Tenía otros que eran un termómetro auténtico y una brújula de verdad. Billy empezó a pulular por la fiesta, en apariencia recuperado. Kilgore Trout lo siguió, pues quería saber qué había sospechado o visto Billy. Al fin y al cabo, casi todas las novelas de Trout trataban de distorsiones espaciotemporales, percepciones extrasensoriales y otras cosas inesperadas. Trout creía en cosas así, y estaba deseando demostrar su existencia. ¿Alguna vez has puesto un espejo de cuerpo entero en el suelo y colocado un perro encima?, le preguntó Trout a Billy. «No». El perro mira hacia abajo y de pronto repara en que no tiene nada debajo. Cree que está flotando en el aire. Da un salto de 1 kilómetro. ¿De verdad? Eso parecías tú, como si te hubieses dado cuenta de que de pronto estabas flotando en el aire. El cuarteto de barbería empezó a cantar otra vez. Billy volvió a sentirse emocionalmente devastado. La vivencia estaba asociada con claridad a esos 4 hombres y no a los que cantaban. He aquí lo que cantaron, mientras Billy se desgarraba por dentro. 11 centavos pagan por el algodón, 40 cuesta la carne. ¿Cómo diantres va a comer un pobre? Ruega porque luzca el sol, porque va a llover, las cosas empeoran y todo el mundo pierde la cabeza. Construí una bonita taberna, la pinté de marrón,
Cayó un rayo y la redujo a cenizas. De nada sirve hablar. Eso acaba con cualquiera. Si pagan 11 centavos por el algodón y la carne cuesta 40 centavos. Si pagan 11 centavos por el algodón y encima nos fríen a impuestos. Y la carga es demasiado pesada para nuestra pobre espalda. Y así sucesivamente. Billy huyó al piso de arriba de su bonita casa blanca. Truth habría subido también si Billy no le hubiese pedido que no lo hiciera. Entonces Billy entró en un cuarto de baño de arriba que estaba a oscuras. Cerró la puerta y echó el pestillo. No encendió la luz y poco a poco reparó en que no estaba solo. Su hijo estaba allí. ¿Papá?, dijo su hijo en la oscuridad. Robert, el futuro boina Verne, tenía entonces 17 años. A Billy le caía bien, pero no lo conocía mucho. Billy no podía sino tener la sospecha de que no había mucho que conocer. Billy encendió la luz. Robert estaba sentado en el váter con el pantalón de pijama alrededor de los tobillos. Llevaba una guitarra eléctrica sujeta al cuello por una correa. Se la había comprado ese mismo día. Aún no sabía tocarla, y de hecho nunca llegó a aprender. Era de color rosa nacarado. «Hola, hijo», respondió Billy Pilgrim. Billy entró en su dormitorio. Pese a que tenía invitados que atender en el piso de abajo, se tumbó en la cama y encendió los dedos mágicos. El colchón tembló y echó un perro de debajo de la cama. Era Spot. El bueno de Spot todavía estaba vivo en esa época. Spot volvió a tumbarse en un rincón. Billy pensó mucho en el efecto que le había causado el cuarteto y luego encontró relación con una vivencia que había tenido hacía mucho tiempo. No viajó en el tiempo a la vivencia, la recordó vivamente tal como sigue. Estaba en la cámara frigorífica de la carne la noche que Dresde fue destruida. Arriba se oían ruidos como los pasos de un gigante. Eran bombas de alto explosivo. Los gigantes andaban y andaban. La cámara frigorífica era un refugio muy seguro. Lo único que ocurrió allí abajo fue una lluvia ocasional de cal. Allí estaban los norteamericanos, 4 guardias, unos cuantos animales muertos y nadie más. Los demás guardias habían vuelto antes de que empezara el bombardeo, a la seguridad de sus casas. Los estaban matando con sus familias. Es lo que hay. A las chicas a las que Billy había visto desnudas también las estaban matando, en un refugio mucho más superficial en otra parte de los corrales. Es lo que hay. De vez en cuando, un guardia subía las escaleras para ver qué ocurría afuera, y luego bajaba y susurraba algo a los demás guardias. Había una tormenta de fuego. Dresde era una llama gigantesca. La llama devoraba cualquier cosa que fuese orgánica y pudiera arder. No fue seguro salir del refugio hasta el mediodía del día siguiente. Cuando los norteamericanos y los guardias salieron, el cielo estaba negro por el humo. El sol era una irritada cabeza de alfiler. Dresde parecía la luna, no quedaban más que minerales, las piedras estaban calientes. Todo el mundo en los alrededores había muerto. Es lo que hay. Los guardias se juntaron como por instinto y pusieron los ojos en blanco. Probaron un gesto y luego otro. No dijeron nada, aunque abrían la boca a menudo. Parecían un cuarteto de barbería en una película muda. Adiós, podían haber cantado. Adiós, chicos y chicas. Adiós para siempre a las antiguas novias y a los viejos amigos. Que Dios los bendiga. Cuéntame una historia, le dijo una vez Montana Wildhat a Billy Pilgrim en el zoo tralfamadoriano. Estaban en la cama, uno al lado del otro. Tenían intimidad. El toldo cubría la cúpula. Montana estaba embarazada de 6 meses, grande, sonrosada, y de vez en cuando pedía perezosa pequeños favores a Billy. No podía enviar a Billy a comprar helados o fresas, porque el aire fuera de la cúpula era cianuro, y las fresas y el helado más cercano estaban a millones de años luz. Podía enviarlo a la nevera, que estaba decorada con la pareja inexpresiva en la bicicleta construida para 2 personas, o, como ahora, podía camelárselo. Cuéntame una historia, Billy, chico. Dresde fue destruida en la noche del 13 de febrero de 1945, empezó Billy Pilgrim. Al día siguiente salimos de nuestro refugio. Le habló a Montana de los 4 guardias, que en su aflicción y perplejidad parecía un cuarteto de barbería. Le habló de los corrales de los que habían desaparecido las cercas, los techos y las ventanas. Le contó que había una especie de pequeños troncos tirados por el suelo. Eran personas a las que había sorprendido la tormenta de fuego. Es lo que hay. Billy le contó lo que les había ocurrido a los edificios que antes formaban acantilados en torno a los corrales. Se habían desplomado, su madera se había consumido y la piedra se había derrumbado, y se habían venido abajo uno tras otro hasta quedar reducidos a nuevas curvas bajas y elegantes. Parecía la luna, dijo Billy Pilgrim.
Los guardias ordenaron a los norteamericanos formar en filas de 4 en fondo, y así lo hicieron. Luego les hicieron desfilar de vuelta a la pocilga que había sido su hogar. Las paredes aún seguían de pie, pero las ventanas y el tejado habían desaparecido, y dentro solo había cenizas y pegotes de cristal fundido. Entonces repararon en que no tenían comida ni bebida, y en que los supervivientes, si quisieran seguir sobreviviendo, tendrían que trepar por una curva tras otra de la superficie de la luna. Y así lo hicieron. Las curvas eran suaves, solo desde la distancia. Los que treparon por ellas comprobaron que eran traicioneras y escarpadas, calientes, a menudo inestables, deseosas, si se movían determinadas rocas importantes, de derrumbarse un poco más para formar curvas más bajas y sólidas. Nadie habló demasiado mientras la expedición atravesaba la luna. No había nada adecuado que decir. Una cosa estaba clara. Se suponía que todos los habitantes de la ciudad tenían que estar muertos, fuese quienes fuesen, y que cualquiera que se moviera representaba un fallo en el plan. No debía haber ningún hombre en la luna. Los cazas estadounidenses llegaron por debajo del humo para comprobar si algo se movía. Vieron a Billy y a los demás moviéndose allí abajo. Los aviones les rociaron con balas de ametralladora, pero las balas fallaron. Luego vieron otras personas moviéndose en la orilla del río y les dispararon. Acertaron a alguno. Es lo que hay. La idea era acelerar el fin de la guerra. La historia de Billy terminaba curiosamente en un vecindario al que no afectaron el fuego ni las explosiones. Los guardias y los norteamericanos llegaron al caer la noche a una taberna que estaba abierta al público. Estaba iluminada con velas. En el piso de abajo el fuego estaba encendido en 3 chimeneas diferentes. Había mesas vacías y sillas esperando a cualquiera que pudiera presentarse, y camas hechas en el piso de arriba. Había un tabernero ciego y una mujer, que era la cocinera, sus 2 jóvenes hijas, que trabajaban de doncellas y camareras. Esa familia sabía que Dresde había desaparecido. Quienes tenían ojos la habían visto arder y entendían que ahora estaban al borde de un desierto. Aún así, habían abierto su negocio, habían limpiado los vasos, dado cuerda a los relojes, y avivado el fuego, y esperaban a ver quién acudiría. No llegaban muchos refugiados de Dresde. Los relojes seguían marcando su tic-tac, y los fuegos chisporroteaban. Las velas traslúcidas goteaban. Entonces se oyó clamar la puerta, y entraron 4 guardias y un centenar de prisioneros de guerra norteamericanos. El tabernero preguntó a los guardias si venían de la ciudad. Sí. ¿Va a venir más gente? Y los guardias respondieron que, en la difícil ruta que habían escogido, no habían visto un alma. El tabernero ciego dijo que los norteamericanos podían dormir en el establo esa noche, y les dio sopa, sucedáneo de café y un poco de cerveza. Luego fue al establo a escuchar cómo se acomodaban en la paja. Buenas noches, americanos, dijo en alemán. Que durmáis bien.